La Biblia es una guía para la vida de todos los cristianos. Con su contenido extenso, aborda diversos aspectos de la moral, la ética y las actitudes humanas. Sin embargo, con frecuencia existen interpretaciones que asocian ciertos comportamientos con el pecado, aunque la propia Biblia no los condena directamente. Estas interpretaciones pueden estar influenciadas por tradiciones culturales o opiniones personales que no necesariamente están alineadas con las enseñanzas bíblicas. Ellen G. White, una de las fundadoras de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, escribió extensamente sobre cómo los cristianos deben vivir según los principios bíblicos, subrayando que la verdadera comprensión de la palabra de Dios va más allá de la simple adhesión a reglas externas. Ella explicó que el pecado no se define solo por comportamientos específicos, sino por un alejamiento del corazón de Dios. Lo que a menudo se considera pecado puede, de hecho, ser una cuestión de malentendidos o exageraciones que no se ajustan a la palabra de Dios. En este contexto, analizaremos 4 actitudes que con frecuencia son vistas como pecados por la sociedad, pero que la Biblia, en su esencia, no condena. A través de la visión de Ellen G. White, veremos que para vivir de manera cristiana es esencial distinguir entre lo que realmente es pecado y lo que es resultado de interpretaciones erróneas o tradiciones humanas. Una de las cuestiones que genera bastante debate dentro de las comunidades cristianas es la alimentación, especialmente en lo que se refiere al consumo de carne. Muchas personas creen que comer carne es un pecado, basándose en pasajes como el de Génesis, donde Dios idealiza un mundo perfecto en el que los seres humanos y los animales coexisten sin necesidad de consumir carne. Sin embargo, la Biblia no condena directamente el consumo de carne, y Ellen G. White fue clara en sus orientaciones. Ella, en sus escritos, destacó que la Biblia permite el consumo de carne, pero advierte sobre los peligros de abusar de este hábito. En Levítico, por ejemplo, Dios establece leyes sobre los tipos de carne que los israelitas podían comer, lo que sugiere que no toda carne era adecuada para el consumo. No obstante, Ellen G. White enseña que la dieta ideal para el ser humano es una alimentación basada en plantas, debido al impacto positivo para la salud y el bienestar. Ella no condena a quien elige comer carne, pero alerta sobre los riesgos para la salud, como enfermedades y vicios alimentarios que pueden derivarse de esta práctica. El mensaje central de Ellen G. White sobre el consumo de carne no es una condena directa, sino una invitación a reflexionar sobre los beneficios de una dieta más saludable y consciente. La Biblia, como ella enseña, nos da libertad para tomar decisiones, pero también nos desafía a hacer elecciones que promuevan nuestra salud física, mental y espiritual. Por lo tanto, comer carne no es pecado, pero el consumo consciente y equilibrado siempre debe ser considerado. El uso de joyas ha sido un tema controversial dentro de muchas comunidades cristianas. Para muchos, adornarse con joyas es un signo de vanidad y por ende se considera pecado. Ellen G. White abordó este tema en sus escritos y destacó que la Biblia, en sí, no condena el uso de joyas, sino que enfatiza la importancia de la modestia y un corazón puro. En 1 Pedro 3:4, por ejemplo, la Biblia dice, que vuestro adorno no sea el exterior como el frisado del cabello, el uso de joyas de oro o el traje lujoso, sino el interior, el del corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu manso y tranquilo, que es de gran estima delante de Dios. Lo que realmente enseña la Biblia es que la verdadera belleza debe radicar en el carácter interior, no en el exterior. Ellen G. White refuerza este punto, afirmando que la verdadera belleza proviene de dentro,
de un corazón transformado por la gracia de Dios. Por lo tanto, el uso de joyas no es pecado, pero la motivación detrás de su uso es lo que puede cuestionarse. Si la intención es exhibir riquezas o destacarse de manera arrogante, eso se alinea más con el orgullo que con los principios cristianos. El mensaje de Ellen G. White es de equilibrio. Usar joyas puede ser una elección personal, siempre que no se haga con un espíritu de vanidad o egoísmo, sino con modestia y respeto por los principios cristianos de humildad y simplicidad. La danza es otra actividad que ha sido asociada al pecado en muchas culturas religiosas, especialmente en círculos más conservadores. A menudo se ve la danza como un comportamiento mundano, un acto de sensualidad e inmoralidad. Sin embargo, Ellen G. White no condenó la danza de manera general, pero sí hizo algunas consideraciones sobre la naturaleza de los bailes y los contextos en los que se practican. En la Biblia encontramos relatos de danzas que fueron celebradas con alegría y reverencia a Dios, como las danzas que acompañaban victorias y alabanzas a Dios, como en las victorias de David, según Samuel 6:14. No obstante, Ellen G. White también advirtió contra danzas que involucran comportamientos inmorales, destacando que la moralidad y el propósito siempre deben ser considerados. Ella enseñó que la danza en sí misma no es pecado, pero que la motivación y el contexto deben ser evaluados. Cuando la danza se utiliza para exaltar el ego, promover la inmoralidad o apartar el foco de Dios, se convierte en algo perjudicial. Pero cuando se utiliza como una expresión saludable de alegría y alabanza a Dios, sin la influencia de valores mundanos, puede ser una actividad aceptable. El equilibrio entre la libertad y la responsabilidad es lo que siempre enfatizó Ellen G. White, así como la importancia de preservar la pureza de pensamientos y acciones. En un mundo cada vez más tecnológico, el uso de dispositivos como teléfonos móviles, computadoras y redes sociales ha generado discusiones sobre si esto es pecado o no. Muchas personas creen que el uso excesivo de la tecnología puede alejar a los cristianos de su vida espiritual. Sin embargo, la Biblia no condena el uso de la tecnología en sí, sino que enseña sobre el uso sabio y equilibrado de todo lo que Dios ha creado. Ellen G. White escribió sobre la necesidad de prudencia y equilibrio en todas las áreas de la vida, incluido el uso de la tecnología. Ella enfatizó que la tecnología puede ser una herramienta poderosa para difundir el Evangelio y mejorar la vida de las personas, pero también puede convertirse en un campo de tentación, distracción e inmoralidad. La clave, según ella, está en el equilibrio y en cómo se usa la tecnología. Si la tecnología se utiliza de manera que aleje a una persona de Dios, de la familia y de sus deberes cristianos, puede convertirse en una herramienta destructiva. Por lo tanto, el uso de la tecnología en sí no es pecado. Lo que la Biblia y Ellen G. White nos enseñan es que debemos ser vigilantes y responsables, asegurándonos de que nuestra vida cristiana no se vea comprometida por la distracción o el abuso de la tecnología. El uso equilibrado y sabio de la tecnología puede ser una forma de glorificar a Dios y servir al prójimo, siempre que mantengamos nuestras prioridades centradas en el Señor. Muchas actitudes que con frecuencia se consideran pecados por algunos sectores de la sociedad o de la Iglesia pueden, en realidad, no ser condenadas por la Biblia. Ellen G. White nos enseña que es esencial interpretar correctamente las enseñanzas de las Escrituras, buscando comprender la intención detrás de las acciones, más que simplemente seguir reglas externas. La verdadera fe cristiana va más allá de la observancia superficial de comportamientos.
Busca una transformación interior que refleje el amor de Dios y la bondad en todas las áreas de la vida. Así, comportamientos como comer carne, usar joyas, bailar y usar tecnología, cuando se hacen de manera equilibrada y consciente, no son pecados en sí mismos. La Biblia nos enseña que el pecado está en el corazón humano y en su motivación para actuar. Ellen G. White nos orienta a vivir con moderación, discernimiento y, sobre todo, con el enfoque en Dios. La verdadera libertad cristiana viene de vivir de acuerdo con los principios de amor, compasión y humildad que la Biblia enseña, en lugar de aferrarse a reglas externas que muchas veces no reflejan la voluntad divina. Que podamos vivir de manera sabia, respetando los principios bíblicos y evitando interpretaciones erróneas que puedan alejarnos de la verdadera vida cristiana.